Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre la reducción de términos semejantes. Para poder hablar de este tema es necesario recordar algunos conceptos fundamentales de expresiones algebraicas. Yo aquí en esta expresión puedo identificar tres partes: el coeficiente, que está multiplicando a la expresión, el exponente, al que está elevado la variable, y la propia variable o literal. Cada una de estas partes tiene una función diferente. La literal o variable puede representar cualquier número que nosotros querramos, y una vez que nosotros le hemos dado valor a esa variable, entonces podríamos resolver una expresión algebraica. El coeficiente nos está diciendo que es una constante multiplicada por esa literal. Si nosotros recordamos la definición, o más bien el concepto de una multiplicación, sería como una suma abreviada. Por ejemplo, si yo tuviera 3 por 2, realmente lo que estoy diciendo sería 2 más 2 más 2, es decir, que el multiplicando se está repitiendo las veces que el multiplicador me indica. Esto sería igual a 6. Nosotros lo hacemos como una multiplicación porque es una forma abreviada de hacer esta operación. Con respecto al exponente, les puedo decir que el exponente es una multiplicación abreviada. La base nos está indicando cuál es el número que vamos a elevar al exponente y el exponente nos dice cuántas veces lo vamos a multiplicar. En este caso, por ejemplo, sería 3 por 3 y por 3, que sería igual a 27. Entonces, recurriendo a estos conceptos de la suma abreviada, que la multiplicación es una suma abreviada y que la exponenciación es una multiplicación abreviada, podemos entender un poquito la función del coeficiente y el exponente en la expresión algebraica. Como les decía, la literal o variable simplemente representa o es una representación de cualquier número que nosotros podamos imaginar. Vamos a darle un valor a esa x y vamos a resolver esa expresión algebraica. Por ejemplo, si x valiera 5 y sustituyo en la expresión algebraica, sería 1, que es el coeficiente, multiplicado por 5, que sería el valor de la variable, y elevado al cuadrado. Esto, en pocas palabras, sería 1 por 5 y por 5, y eso sería igual a 25. No es necesario que hagamos todas las operaciones cada vez que resolvemos algún problema, solo hago esta distinción para que sea claro cuál es la función de cada uno de esos elementos de la expresión algebraica. Ahora, el tema que yo quería cubrir es la reducción de términos semejantes y cuándo vamos a decir que un término es semejante. Por ejemplo, si tengo la expresión x y 3x, puedo identificar las tres partes de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, la primera expresión tiene un coeficiente de 1, tiene un exponente de 1, y la segunda expresión tiene un coeficiente de 3 y un exponente de 1. Voy a decir que estos términos son semejantes si el exponente es igual. No importa el coeficiente, si el exponente de la expresión es igual, entonces los términos son semejantes. En este caso yo tengo solo una literal, pero la definición se puede extender a cualquier número de términos. Por ejemplo, si yo tuviera la expresión x cuadrada y 5x cuadrada y, estos términos también serían semejantes. A pesar de que tienen dos literales, las literales tienen los mismos exponentes. La x está elevada al cuadrado y la y está elevada al exponente 1. Por lo tanto, puedo decir que esos términos son semejantes. Cuando yo encuentro términos semejantes, yo los puedo agrupar dependiendo de las operaciones que se estén realizando en una expresión algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Si estos dos términos se estuvieran sumando, yo lo podría hacer, dado que son semejantes. Lo único que tendría que hacer sería sumar los coeficientes
1 del primer término más 5 del segundo término, y eso lo multiplicaría por la parte de las literales, es decir, las variables, que serían x cuadrada y y. Y por lo tanto esa expresión sería 6x cuadrada y. Como ven, es muy fácil, pero para que quede más claro voy a resolver 3 ejemplos adicionales que tengo escritos por aquí abajo. El primero de ellos nos dice que tenemos 8a más 9a más 6a. Es evidente que los términos son semejantes porque la única literal que existe es la a, o la única variable que existe es la a, y en los 3 términos está elevada al exponente 1. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar los coeficientes 8 más 9 más 6, y eso lo multiplico por a. Esto sería 8 más 9 serían 17, más 6 serían 23. Este sería el resultado de ese primer ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos una expresión que involucra fracciones. Sin embargo, podemos observar que la parte de las literales son todos términos semejantes, todos tienen ax a la 1, a y x a la 1. Entonces lo único que tengo que hacer es expresarlo de la siguiente forma. Yo tendría 2/5 más 1/2 menos 1/10 menos 1/20 multiplicado por ax. Realmente lo único que tengo que hacer es esta suma de fracciones. Recordemos que para hacer la suma de fracciones tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Para esta expresión es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque el mínimo común múltiplo de 5, 2, 10 y 20 es precisamente 20. 20 es divisible entre cualquiera de esos 4 números. Entonces voy a expresarlo de la siguiente forma. 20 dividido entre 5 es igual a 4, multiplicado por 2 sería 8, más 20 dividido entre 2 sería 10, multiplicado por 1 sería 10, menos 20 dividido entre 10 sería 2, multiplicado por 1 serían 2/20, y finalmente el 1/20 lo dejo exactamente igual porque 20 entre 20 es igual a 1 y 1 por 1 es 1. En otro video haré una descripción de cómo hacer la suma, resta, multiplicación y división de fracciones, pero por este momento analícenlo de esta forma que les he platicado. Y todo esto multiplicado por ax. Ya que todas las fracciones tienen el mismo denominador, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. Entonces escribo el mismo denominador y escribo la suma de los numeradores. 8 más 10 menos 2 menos 1 por ax. Y esto sería igual a 8 más 10 son 18, menos 3 serían 15/20 de ax. Esta expresión todavía se puede simplificar si dividimos tanto numerador como denominador entre 5 y me daría 3/4 de ax. Este último problema es un poco diferente a los anteriores. En los dos problemas anteriores todos los términos que aparecían en la expresión eran semejantes. En este caso no lo son. Yo puedo observar que tengo ab cuadrada, el primer término, y que el tercer término también es a por b al cuadrado. Estos dos términos son semejantes. Sin embargo, el segundo término es a por b al cubo. Quiere decir que ese término no es semejante a los anteriores porque el coeficiente, el exponente de la literal b es diferente al de los otros términos. Sin embargo, puedo observar que el cuarto término sí es semejante al segundo. Ambos tienen a por b al cubo. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar los coeficientes de los términos que sí sean semejantes. En este caso sería 1 más 5 multiplicado por a b al cuadrado, y observen que los otros dos términos, uno es positivo y el otro es negativo. Lo único que tengo que hacer es realizar la suma algebraica de estos términos. Voy a poner el signo positivo, voy a abrir paréntesis y sería menos 1 más 1/2 de a por b al cubo. La suma de los primeros términos sería 6 por a b cuadrada, y un entero más menos un entero más 1/2 sería menos 1/2. Lo voy a poner todavía entre paréntesis
para observar qué pasa con el signo y sería a por b al cubo. Aquí yo tengo que es más por menos, me daría un signo negativo. Sería 6ab cuadrada menos 1/2 de a por b al cubo. Si yo quisiera simplificar más esta expresión, pudiera factorizar a por b al cuadrado y me daría 6 menos 1/2 de b. Cualquiera de estas dos expresiones pudiera servir como resultado de este problema. Hola, espero que te haya quedado claro lo que es un término semejante y cómo podemos simplificar una expresión algebraica que contiene este tipo de términos. De cualquier manera, si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, o si hay algún problema de algún otro tema en específico que te gustaría que abordara, simplemente déjamelo en los comentarios y trataré de hacer un video al respecto. Gracias.